Hoy nos metemos de lleno en una historia realmente épica, una de liderazgo, fe y, claro, de poder. Es la increíble transformación de Israel, cómo pasó de ser un montón de tribus a una verdadera monarquía, y todo a través de la vida de tres personajes monumentales. La pregunta que nos va a guiar en todo esto es justamente esa. ¿Cómo pasa algo así? Ojo, que no es solo un cambio político, para nada. Es un viaje espiritual, cultural, muy profundo, con lecciones que, la verdad, resuenan hasta el día de hoy. Así que veamos de qué se trata. Y lo que es más increíble es el tiempo en que todo esto sucede. Pensemos en esto por un momento. Toda esta tremenda historia se desarrolla en apenas un siglo, 100 años, que cambiaron para siempre el destino de una nación entera. A ver, un dato clave para entender cómo está armada la historia. Los libros de 1 y 2 de Samuel en realidad eran un solo texto. El primero nos presenta a Samuel y nos cuenta la historia, bastante trágica, del primer rey, Saúl. El segundo libro ya se mete de cabeza por completo en el fascinante y complicadísimo reinado del rey David. Muy bien, empecemos con la primera figura clave, Samuel. Él no es solamente un profeta, es literalmente el puente entre dos mundos, el hombre que guió a Israel a una nueva era. Pensemos en el contexto. Samuel fue el último de los jueces, que eran esos líderes tribales que habían gobernado por siglos. Pero la gente, que miraba a sus vecinos, empezó a pedir otra cosa. Querían un rey. Y así de repente se encuentra con la tarea monumental de ungir a los dos primeros reyes de la historia de Israel. Y con eso llegamos a Saúl, el primer intento de Israel de tener una monarquía. Su historia, la verdad, se convierte en una advertencia muy poderosa sobre los peligros del orgullo y las consecuencias de la desobediencia en el poder. La carrera de Saúl es vertiginosa. Primero es elegido porque el pueblo lo pide a gritos. Luego es ungido como el primer rey, un líder que parecía tenerlo todo para triunfar. Pero es justo ahí donde la historia da un giro trágico. Su orgullo lo ciega y desobedece mandatos divinos que eran cruciales. La consecuencia: pierde la promesa de una dinastía, un ascenso meteórico y una caída igual de dramática. Y el punto central de la historia de Saúl es este, sin duda. El relato nos muestra que el liderazgo humano, para que funcione, tiene que estar subordinado a algo más grande. En el momento en que un líder se olvida de esto, el fracaso es casi inevitable. La caída de Saúl le abre la puerta al ascenso del rey más grande de Israel, pero también a uno de los más complejos y profundamente humanos, David. Su reinado es una mezcla increíble de gloria y de dolor. Por un lado, claro, tenemos al David triunfante, un genio militar que no solo aplastó a los enemigos de Israel, sino que logró lo que parecía imposible, unificar a todas esas tribus dispersas en un solo reino fuerte. Fue básicamente el arquitecto de la Edad de Oro de Israel. Pero la historia no se guarda nada, y nos muestra la otra cara de la moneda. El texto es brutalmente honesto sobre sus fallas. Nos enseña cómo el pecado personal de David, sobre todo su adulterio con Betsabé y el asesinato de su esposo, desató una espiral de tragedia y violencia dentro de su propia casa, con consecuencias devastadoras. Y es aquí donde la historia se pone aún más interesante, porque a pesar de todas sus fallas, es durante el reinado de David que nace una idea teológica fundamental, el pacto davídico. Es una promesa divina de que su linaje real iba a durar para siempre, y con esto se establece la esperanza en un futuro rey ideal. Bueno, ya vimos a las tres figuras clave. Ahora, tomemos un poco de distancia para analizar el legado. ¿Cuáles son las ideas centrales que podemos sacar de este siglo de transformación? Todo esto se puede resumir en 4 temas clave. Primero, la soberanía de Dios, la idea de que hay un plan mayor que avanza, incluso con los errores humanos. Segundo, el pacto davídico, esa esperanza tan potente en un rey futuro. Tercero, una lección bien dura sobre las consecuencias del pecado. Queda clarísimo que las decisiones de los líderes tienen un impacto profundo. Y por último, esa tensión constante entre el gobierno humano y la autoridad divina. Y si hay un principio que atraviesa toda esta historia, de punta a punta, es este. Vemos el mismo patrón una y otra vez. Los orgullosos, como Saúl en su arrogancia, terminan cayendo, mientras que los humildes, como el joven David, son levantados. Es el motor moral que impulsa casi toda la narración. Y así cerramos con una pregunta que resuena a través de los siglos, tan relevante hoy como lo fue entonces. La historia de David, en particular, nos obliga a reflexionar. ¿Puede un líder imperfecto, con fallas garrafales, construir un legado que de verdad perdure? La respuesta quizás es tan compleja como los mismos personajes. Gracias por acompañarnos en este recorrido.